A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que conecta a genios como Bach, Mozart o Beethoven? ¿Hay algún tipo de código secreto, un plano oculto detrás de esas obras que nos fascinan? Pues hoy vamos a explorar justo esa idea, una que busca descifrar la arquitectura secreta de la música. Y toda esta historia arranca, créanlo o no, en un lugar bastante inesperado, el prólogo de un libro de texto de 1969 llamado Contrapunto en la composición. Ahí, los autores lanzaron una pregunta que en ese momento retaba la forma en que se enseñaba música. La pregunta era así de directa. Con toda la música de vanguardia que estaba sonando en esa época, ¿por qué alguien debería ponerse a estudiar un lenguaje musical que los compositores, aparentemente, ya habían dejado atrás? Era una paradoja, y una muy interesante. Para explicarlo, los autores usaron una analogía genial. Por un lado, sí, claro, se podía pensar que la música del pasado es como un lenguaje muerto, ¿no? Como el latín. Pero por otro lado, y aquí viene lo bueno, propusieron otra visión. Es una tradición que sigue vivita y coleando, que respira cada vez que alguien la interpreta y cada vez que alguien la escucha con atención. Sigue siendo una fuerza cultural. Y este debate en realidad estaba sacando a la luz una crisis mucho más profunda que se vivía en las aulas de música. Los autores vieron que había un abismo, una desconexión gigante entre la teoría que se enseñaba y lo que de verdad es crear y sentir la música. El problema se veía en dos tipos de estudiantes. Por un lado, estaba el que te podía recitar toda la teoría, pero era incapaz de crear algo con alba. Y por el otro estaba el que podía seguir las reglas al pie de la letra para escribir, digamos, una fuga, pero sin entender en lo más mínimo porque la de Bach era una genialidad. O sea, eran dos caras de la misma moneda. Un saber hueco, desconectado de la música real. Entonces, ¿cómo cerramos esa brecha? ¿Cuál es el puente? La respuesta que proponen es un concepto potentísimo y, la verdad, muy elegante. La prolongación. La idea de que los ejercicios de escuela más básicos y las obras maestras más complejas están, en el fondo, hechos de lo mismo. Ahora, para entender la prolongación, primero hay que hablar de la conducción de voces. Y no es tan complicado como suena, ¿eh? Es simplemente el arte de cómo las diferentes melodías se mueven, se entrelazan y bailan juntas para crear una pieza musical que tenga sentido, que fluya. Y aquí está la revelación, el mero centro de todo, una idea del teórico Heinrich Schenker. La conexión real entre un ejercicio simple y una obra maestra no está en la superficie, no es que suenen igual, no. La conexión está por debajo, en la estructura, en que ambos nacen de los mismitos principios fundamentales. Hay que verlo como un crecimiento orgánico. Empieza con reglas básicas, casi como un juego. Luego esas reglas se estiran, se expanden, se prolongan hasta convertirse en esa tela complejísima que es una obra maestra. Es literalmente como ver un árbol majestuoso crecer a partir de una semilla diminuta. Ok, perfecto. Pero, ¿cuál es esa semilla? ¿De dónde arranca todo este genio? Pues la respuesta está en algo sorprendentemente simple y lógico. Esa es la base de toda esta complejidad. Se llama cantus firmus. El nombre está en latín y significa canto fijo. Es una melodía súper básica, sin adornos, reducida a su puro contorno. No es una melodía para silbar, ¿eh? Es más bien la idea pura de una melodía, el esqueleto sobre el cual se va a construir todo lo demás. Y lo más fascinante es que las reglas para crear este canto fijo son de puro sentido común. Buscan equilibrio, una dirección clara, que todo fluya y que el final se sienta como un final. Son básicamente los principios de una buena historia, pero aplicados a una simple línea de notas. Bueno, hasta ahora hemos hablado de compositores, de estudiantes, pero ¿qué significa todo esto para quienes simplemente amamos escuchar música? Ah, pues es aquí donde esta idea revela su verdadero poder. Porque, a ver, el chiste de entender este plano no es volverse una especie de policía musical, ¿no? Que anda checando si las obras cumplen las reglas. Para nada. Va mucho más allá. Se trata de desarrollar la capacidad de percibir la estructura que está por debajo, esa que genera la emoción que sentimos. Esa prolongación es la que crea la tensión y el alivio a lo largo de una pieza. Es como pasar de ver la fachada bonita de un edificio a entender sus cimientos, a sentir cómo soportan todo el peso. Y esta cita del libro lo resume a la perfección. Al entender estos principios, se revela una vida totalmente nueva debajo de las melodías que uno ya conoce y disfruta. Es una capa más de belleza, de genialidad, que estaba ahí esperando a ser descubierta. Y esa es la idea final que queda resonando. La próxima vez que alguien escuche una sonata de Mozart o una fuga de Bach,
quizás pueda intentar percibir esa arquitectura oculta, ese viaje desde un principio tan simple hasta una complejidad que te vuela la cabeza. Podría ser, de verdad, una forma completamente nueva de vivir la música.